Ok, listo. Ok, voy a decir buenos días. Buenos días amigos. En este nuevo video les vamos a hablar de un tema que digamos así que es un poco cosquilloso o que quizás no han investigado mucho de ello, pero nuestro tema es cómo se relacionan las bacterias y las matemáticas. Este trabajo pues está presentado por dos integrantes, futuras biólogas, Olin Chel, Rodarte Hernández y su servidora Daniela Montserrat Núñez Contreras. Para ello comenzaremos con una pequeña introducción donde hablaremos acerca pues un poquito del tema. En este caso pues las bacterias, ¿qué es lo que son? Son organismos que son vitales para los ecosistemas del planeta y hay ciertos modelos matemáticos para poder identificarlos en el laboratorio. El estudio de estas, pues, puede ser extenso y con muchos detalles que permiten predecir su crecimiento y comportamiento en diferentes ambientes y dependiendo sus condiciones. Pero, ¿qué son exactamente las bacterias? Las bacterias son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Entre ellos, pues hay tipos de bacterias, hay millones, pero quizás como las más destacadas o las que más solemos ver, pues son las benéficas y las patógenas. Para esto nos lleva a digamos, una rama que podríamos designarla como crecimiento bacteriano. Pero realmente, ¿cómo se define? El crecimiento bacteriano se define como un crecimiento de cualquier sistema, ya sea biológico, pues ya como en este caso vamos a hablar del aumento de la masa celular, que implica su multiplicación, ya sean organismos unicelulares que se dividen por fisión o por gemación. Lo que ocurre en un aumento de la población, el crecimiento bacteriano, se puede observar desde dos puntos de vista, tanto a escala individual y a escala poblacional, ya sea que puede ser por uno solo o puede ser conformado por una población. Esto nos lleva a un modelo matemático. Aquí ya vamos a empezar a relacionar las bacterias un poquito más en las matemáticas. Aquí vamos a presentar lo del modelo matemático del crecimiento. El crecimiento de un microorganismo suele ilustrarse a través de la curva de crecimiento, que es la representación del logaritmo del número de microorganismos con respecto al tiempo. Esto nos lleva a un ejemplo de crecimiento bacteriano. Cada bacteria requiere de una cierta temperatura para su óptimo crecimiento. Según el rango de temperatura, las bacterias se pueden dividir en psicrofilias, mesofilias, termofilias e hipertermofilias. Esto también nos lleva a una rama importante, una de ellas, pues cómo son aplicadas en la medicina. Pues en la actualidad uno de los problemas pues más importantes de la salud pública pues es la búsqueda de estrategias de manejo y control de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Los microorganismos patógenos pueden evolucionar resistenciamente pues, a ciertos fármacos en los pacientes durante el curso de un tratamiento y por consiguiente pues, es factible que la medicina prescrita deje de funcionar. Si utilizamos un antibiótico es fácil que las bacterias se adapten a él, pero al usar otro, pues las mutaciones que le daban ventaja pues quizá la hagan menos vulnerables.
Las matemáticas en genética bacteriana. La medicina genómica es un área de la ciencia en la cual se encuentra relacionada con la estadística y de buscar entender la base genética de ciertas enfermedades, por lo cual se usan algunos de los siguientes métodos matemáticos. El primero del cual les voy a hablar es la teoría de juegos y bacterias. La teoría de juegos es una de las ramas matemáticas la cual se enfoca en analizar el comportamiento estratégico de los individuos y también cómo pueden afectar los resultados de una interacción entre ellos. Curiosamente, esta teoría de juegos se utiliza también para analizar diversas situaciones de interés económico. Los investigadores han trabajado en utilizar la secuencia del genoma para identificar genes resistentes a los antibióticos, bacterias resistentes a los antibióticos, buscando secuencias similares, por lo cual para identificar las bacterias resistentes a los antibióticos conocidos, pero que no se sostiene con genes nuevos o inusuales. Los modelos epidemiológicos, estos modelos principalmente nos ayudan a lograr ver a través de gráficos y métodos matemáticos sobre el proceso de las bacterias en el cuerpo humano, en alguna enfermedad donde también pueden tener una medida de control sobre esta, medida de control de las mutaciones y su duración en ellos. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí pueden ser varios factores que tanto van subiendo dependiendo de las medidas de control específicas que van teniendo sobre ellos. Las simulaciones matemáticas, estos modelos matemáticos, es para replicar el comportamiento de los sistemas complejos. Curiosamente, no solo se usan en estas áreas de la salud, sino también se les facilita a otros campos, como es la física, las ingenierías, la economía y hasta las ciencias sociales. Estos modelos son a través de un software, donde gracias a este se realiza una simulación de variables y tiempos que van cambiando dependiendo de los datos que le proporcionen. Esto causa que el programa automáticamente empiece a crear los datos, tablas para acomodar y proporcionar el material simple, por así decirlo, para poder identificar lo que necesiten para saber de la bacteria o si hay una mutación o si hay algún otro cambio, bajo un sistema de diversas circunstancias. Muy bien, esto nos lleva a distintas conclusiones, entre ellos, pues, dos más importante. Una de ellas, pues, podemos designar que es curioso el cómo los modelos matemáticos complejos, pues, podemos tener resultados exactos para poder tomar las medidas necesarias para poder contractarlas o atacarlas o simplemente usarlas para otros casos. También se podría decir que su estudio puede ser enriquecido mediante modelos matemáticos que permiten predecir el crecimiento poblacional y comportamientos en diferentes ambientes. También de esta manera podemos identificar cuáles fármacos en cuestión nuestra por enfermedades, cómo podemos atacarlos y también cuáles son resistentes en alguna mutación. Algunas de las preguntas frecuentes que hay en varios sitios, se podría decir que es cómo se calcula la capacidad de una bacteria. La bacteria principalmente se mide en amperios, amperios por hora, y se calcula como un producto de una corriente. Gracias a esto se puede suministrar amperios en tiempo y en las horas que se puede mantener en esta corriente. Esta es una de las fórmulas que de repente se usan. También otra es qué es el voltaje nominal y cómo se relaciona la energía almacenada. Por ejemplo, para esto la energía almacenada de una bacteria puede ser calculado por la energía, la capacidad que tiene y también los tiempos. Y también cómo se mide la capacidad de una bacteria. Normalmente un profesional de salud examinaría el número de células bacterianas. Para esto se usa una muestra de un laboratorio donde se hace un cultivo, donde haya suficientes bacterias para la prueba. Esto nos lleva a otra pregunta, que esta está dividida en dos incógnitas, que principalmente, ¿qué es la resistencia interna? Pues bueno, la resistencia, pues principalmente como lo dice en el tema, pues,
se divide la resistencia, podemos designarla en muchas, pero en este caso, pues, relacionada con las bacterias. La resistencia, pues, es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos o biocidas, no sé, alguno de ellos, destinados o eliminarlas o incluso, pues, hasta controlarlas. Esto también nos lleva, la segunda incógnita sería el cómo afecta el rendimiento, pues, de las bacterias. Para ello hay 5, pero las más importantes, pues, sería los nutrientes disponibles. Como todos sabemos, pues, las bacterias requieren, pues, una variedad de nutrientes, entre ellos, pues, carbono, nitrógeno, minerales, que son algunos elementos de la tabla periódica, lo cual es, pues, para crecer y reproducirse, pues, les falta de estos nutrientes, entonces, si no los tienen, pues, no pueden crecer. La segunda sería, pues, las condiciones ambientales también, tiene que ver tanto la temperatura, el pH y el oxígeno. ¿Por qué la temperatura? Pues, cada especie bacteriana, pues, tiene un rango óptimo de temperatura para crecer. Entonces, cada una de estas, pues, tiene que tener una temperatura especial, por ende, si no la tienen, pues, no suelen crecerse o desarrollarse estas bacterias. Esta otra, cómo se relaciona la temperatura con el rendimiento en las bacterias. Pues bueno, como desde el inicio explicamos las distintas bacterias que hay, pero bueno, cada especie bacteriana pues tiene un rango de temperatura óptima en el que crece más rápidamente. Este rango pues puede clasificarse en piscirofilias, en mesofilias o termofilias. Pues crecen mejor las ciclofilias, crecen mejor a temperaturas bajas de 0 a 20 grados centígrados, por ejemplo, las paloramas. O en segundo, puede ser las mesofilias, que prefieren temperaturas pues moderadas entre 20 y 45 grados centígrados. La mayoría de las bacterias patógenas humanas son mesofilias, con un óptimo alrededor de 37 grados centígrados. Y finalmente, pues podríamos designar también las termofilas, que se desarrollan a temperaturas elevadas, estas sí son un poquito más, que son entre 45 y 80 grados centígrados. Por ejemplo, podemos poner termus aquaticus, que en español pues sería los termos que son acuáticos, o sería más en el latín. Ok, esperamos que les haya gustado muchísimo esta información. Esto sería todo de nuestra parte. Y muchísimas gracias por escucharnos.